Hola, hoy día vamos a hablar del segundo, del tercer y del cuarto día de la batalla de las alturas de Silo. Es decir, vamos a conversar acerca de los combates que ocurrieron en los días del 17, 18 y 19 de abril de 1945. Quiero comentarles, para aquellos que no los hayan visto ya, que colgados en el canal ya tenemos dos capítulos sobre esta batalla de las alturas de Silo. El primero se llama La batalla de las alturas de Silo. El preludio es un capítulo en el cual conversamos acerca de todo lo que ocurrió en el frente Vístula, en el río Oder, entre finales de enero de 1945 y la madrugada del 16 de abril de 1945, cuando se inició la batalla. Es decir, vemos cómo se fue perfilando el frente antes del inicio de esta decisiva batalla. El otro capítulo que podrán encontrar en el canal se llama Silo, cuando la noche se hizo luz, y que es un episodio en el cual analizamos al detalle todo lo que aconteció en el primer día de combates, es decir, lo que aconteció el 16 de abril de 1945, que fue el día ciertamente de más intensidad en los combates que se llevaron a lo largo de todo el frente del río Oder, y en donde ambos ejércitos tenían su máximo potencial combativo. Recordemos que al final del 16 de abril de 1945, la Wehrmacht alemana había conseguido una suerte de éxito defensivo, pues más allá de que habían tenido que ceder algunos kilómetros en algunos sectores, habían logrado mantener sólida la unidad de todo el frente y evitar una ruptura por parte de la ofensiva soviética. Además, habían causado cuantiosas bajas, tanto de soldados como de armamento, a los soviéticos, pero también sufriendo importantes bajas que en el caso de ellos, dadas sus escasas reservas, no podían reemplazar. Es importante comentar que el único intento, el único éxito relativo de haber conseguido una brecha en este primer día de batalla fue conseguido por el 47 ejército soviético, pero no pudieron explotar el rompimiento breve que tuvieron en el frente alemán, pues tres compañías de carros cazatanques, una de ellos de los formidables Hetzer, en una contraofensiva furiosa, sellaron rápidamente la brecha. Sin embargo, el 47 ejército lo que sí logró, por ejemplo, fue destruir en forma total a la 606 división alemana, probablemente una de las más veteranas y curtidas que tenían los alemanes a lo largo del río Oder. El tercer ejército de choque había logrado avanzar 8 kilómetros, pero sin romper la línea defensiva alemana. Para dar otro ejemplo de, digamos, cómo tenían que emplearse a fondo los alemanes para mantener la línea, en este sector solamente habían perdido, solamente en el primer día de combate, casi el 40% de efectivos que tenían en esa zona. El quinto ejército de choque fue el que más logró avanzar hacia el oeste, logrando avanzar 10 kilómetros, pero tampoco logrando romper el frente alemán. Y el octavo ejército de la Guardia, comandado por el general Chukov, que junto con el quinto ejército de choque eran las principales fuerzas de ataque de los soviéticos, del primer frente bielorruso soviético, la pasó muy mal ese primer día, pues posiciones alemanas de artillería que habían pasado desapercibidas causaron estragos en las tropas del octavo ejército de la Guardia que avanzaban, y acá se destacó también la fiereza y calidad con la que combatieron dos batallones de tanques alemanes, el batallón Munchenberg y el 506 batallón Panzer. Ahora vamos a pasar a desarrollar los combates en esta batalla de Silo el 17 de abril de 1945, combates que se desplegaban entre el primer frente bielorruso al mando de Georgi Zhukov por el lado de la Unión Soviética y el noveno ejército alemán de Theodor Busse, que era parte del grupo de ejércitos Vístula que dirigía Gotthard Heinrich. El 17 de abril la estrategia se repitió con respecto a la del 16, es decir, los soviéticos lanzaban barreras artilleras masivas, pero a diferencia del día anterior, en donde el principal objetivo había sido la meseta que unía las alturas de Silo, eje de la línea defensiva alemana a lo largo del río Oder, y esta meseta unía estas alturas de Silo con el río Oder. En esta oportunidad, el 17 de abril, si bien la barrera artillera de los soviéticos atacaba todo el frente en general, ponía particular énfasis en aquellas posiciones defensivas alemanas que ya se habían identificado, y por supuesto también en las líneas de aprovisionamiento de
los alemanes. Por el lado de los soviéticos, las diezmadas tropas, tanto infantería como tropas móviles que habían sufrido muchas bajas el día anterior, eran reforzadas por tropas frescas y volvían a lanzarse al ataque luego de las feroces barreras artilleras. Recordemos que los soviéticos tenían más posibilidad de cambiar de tropas. Los alemanes, el noveno ejército, había iniciado la batalla con 220.000 efectivos y 500 tanques y cerca de 2.600 cañones frente a los 800.000 hombres del primer frente bielorruso, sus 3.000 tanques y sus más de 20.000 cañones. A pesar de las continuas ofensivas soviéticas, los alemanes resistían, rechazaban cada ofensiva y, cuando era posible, también lanzaban furiosos y muy aguerridos contraataques. Pero ciertamente Heinrich no se engañaba. Él sabía que si no recibía pertrechos, munición y combustible en forma urgente, el noveno ejército no se iba a poder sostener por más de 3 días. Y estos no solamente eran escasos, sino que eran difíciles de llevar al frente por los constantes bombardeos tanto de la artillería como de la aviación soviética. En estos momentos en los cuales los alemanes carecían de suficientes tanques, su defensa se basaba principalmente en los cañones de 88 milímetros, también en algunas unidades PaK-40 que tenían proyectiles con un poco de tungsteno que eran muy útiles para destrozar a los T-34, incluso a los formidables IS-2, pero lamentablemente los alemanes tenían muy pocos de estos proyectiles. En estas oportunidades, los cazacarros Hetzer, que era lo que más tenían los alemanes, fueron fundamentales. El Panzerjäger 4 y el Jagd Panther, lamentablemente, 2 vehículos muy útiles, pero que lamentablemente se contaban con muy pocas unidades, también fueron útiles. Y los soldados alemanes de infantería contaban con los Panzerfaust, que eran lanzagranadas personales que tenían la ventaja de que si lograban un impacto certero en los soviéticos, normalmente causaban la baja del tanque enemigo, pero lamentablemente era de un solo uso. Un dato curioso es que los soviéticos, a efectos de reducir el impacto letal de los Panzerfaust, pusieron delante de los tanques como una suerte de blindaje adicional camas metálicas que sacaban de las casas que iban conquistando a medida que avanzaban. Se dice también, aunque no está comprobado, que los alemanes en esta batalla habrían utilizado el primer misil filoguiado, lo cual significa que en lugar de tener una trayectoria directa hacia el blanco, podía ir en ruta ascendente para luego descender, por ejemplo, hacia la torreta del tanque, el punto más vulnerable del blindado enemigo. Pero esto no está confirmado. También se dice que los soviéticos habrían ya utilizado el formidable IS-3. Se dice que 7 unidades por lo menos habrían entrado en acción a finales de esta batalla, pero esto tampoco está comprobado. Nuevamente en este día fue el 5º ejército de choque el que más avanzó. La exhausta 9ª división de paracaidistas alemanas comenzó a ser rebasada. Lograban mantener la línea, pero comenzaron a retroceder en forma sumamente alarmante. Se tuvo que enviar a la 18ª división de granaderos Panzer, pero esta no llegó a tiempo y tampoco con la ayuda de estos refuerzos se pudo detener la embestida soviética que venía con mucha fuerza. Ahora, en torno a las colinas de Silo, el eje de la línea defensiva, los exhaustos defensores de la 303 división, prácticamente con riesgo de quedar rodeados, pues los soviéticos atacaban ferozmente a ambos flancos de las alturas para buscar el cerco. Estos defensores exhaustos y ya casi sin munición, de alguna manera lograban sostenerse. Cuenta un veterano en sus memorias que se daban situaciones como, por ejemplo, en un sector en las alturas de Silo donde solo quedaban 2 cañones de 88 milímetros con 10 proyectiles, 5 proyectiles para cada cañón, y cuenta este veterano que lograron sacar fuera de combate a 7 tanques soviéticos y con los últimos 2 proyectiles destruyeron los 2 cañones a efectos de que no sean capturados por el enemigo. Y es que los alemanes, cuando tenían que dejar una posición, tenían que dejar los preciados cañones que ya de por sí eran escasos
pero por la falta de combustible, transporte y buenas comunicaciones, los alemanes no tenían la facilidad de transportar tropas y armamento de un lugar a otro del frente. Otro factor, aunque ustedes no lo crean, que incidía en este problema es que en las líneas de retaguardia de Alemania habían muchos refugiados que congestionaban y complicaban el ya de por sí hecho de que ya era difícil con escaso transporte, escaso combustible y los siempre complicados bombardeos de la artillería y de la aviación soviética. Digamos, la maniobra de tropas y de armamento era sumamente complicada. Acá quiero comentar que hacia el sur, el primer frente ucraniano al mando de Iván Konev había atacado en gran forma y había apabullado al cuarto ejército Panzer, que era parte del grupo ejército centro alemán al mando del mariscal Ferdinand Schörner, y este avance de Konev, que ya prácticamente había llegado al río Spree, implicaba que el noveno ejército, dado el avance que los soviéticos estaban logrando a la altura de Silo y la penetración que lograba Konev en el sur, implicaba que el noveno ejército comenzaba a tener ciertos riesgos de quedar absolutamente cercado. Si bien al inicio de la batalla Georgi Zhukov y su primer frente bielorruso estaban a solo 60 kilómetros al este de Moscú, e Iván Konev, en cambio, mucho más al sur, estaba a 120 kilómetros, hay que destacar que el 17 de abril Iván Konev había logrado una penetración mucho más profunda en el grupo de ejército centro alemán que lo que había logrado Zhukov frente al grupo de ejércitos Vístula, específicamente el noveno ejército que dirigían Theodor Busse y Gotthard Heinrichs. El 18 de abril amaneció bastante soleado y despejado. Esto le permitió a los soviéticos utilizar de manera mucho más efectiva su aviación, particularmente sus bombarderos pesados. Los alemanes, que ya no tenían prácticamente reservas y estaban desesperados por refuerzos, trataban de hacer llegar dos divisiones de las SS, dos divisiones de granaderos Panzer de las SS, la división 11 Nordland y la división 11 Nederland, quienes, a pesar de los esfuerzos, no lograron llegar, dado las complejidades que implicaban los bombardeos soviéticos. Además, por supuesto, de lo que les hemos explicado de la congestión que había en la retaguardia alemana y de la escasez de transporte y combustible. Estas divisiones no llegarían a tiempo para participar en la defensa de Silo. La tónica de los combates en este tercer día eran la misma de los 2 días anteriores, pero ya se veía que la balanza comenzaba a inclinarse, pues los alemanes, exhaustos y sin reservas, comenzaban a ceder terreno. Los soviéticos insistían con la estrategia del día anterior, es decir, de lanzar furiosos ataques a los flancos de las alturas de Silo para tratar de acorralar a los defensores de esta vital posición de la línea defensiva alemana. El ataque frontal y decisivo, el ataque con el cual los soviéticos se jugaron todas las cartas para finalmente lograr imponerse en esta batalla, estuvo a cargo del 5º ejército de choque y del 8º ejército de la guardia. La idea era rebasar las colinas de Silo y llegar a la posición de Münchenberg, que era realmente la última posición donde los alemanes podían organizar una defensa seria y organizada antes de Berlín. Los alemanes para estos momentos ya comenzaban a complicarse, las comunicaciones no fluían, a veces las órdenes no llegaban o llegaban tarde, habían ocasiones en las que los oficiales llegaban al frente para darse cuenta que no tenían tropas a quien comandar, las bajas de oficiales eran cada vez mayores, habían unidades que quedaban aisladas sin tener oficiales al mando, sin saber siquiera qué cosa pasaba en sus flancos, y eran estos momentos de desesperación donde los alemanes prácticamente, digamos, las unidades alemanas tenían que tomar decisiones en forma absolutamente independiente y hacer lo mejor que se pudiera en ese momento. Sin embargo, a pesar de lo desesperada esta situación, los soviéticos aún se tendrían que llevar algunos momentos amargos. Por ejemplo, el batallón 503 Panzer emboscó a una columna de 70 T-34 y dejó fuera de combate a 50. El batallón Münchenberg, el batallón Panzer Münchenberg, que
también tuvo un rol importante, como lo hemos descrito en otro episodio, en el día 1 de la batalla. En esta oportunidad también tuvo una destacada labor, atacando y destruyendo 50 blindados enemigos. Solamente el líder del batallón sacó fuera de combate a 17 unidades soviéticas. Sin embargo, estos éxitos no podían ser explotados por la falta de munición y combustible. Digamos, los escasos avances inmediatamente eran perdidos. La 303 división, que defendía las alturas de Silo, finalmente fue arrollada por 6 divisiones soviéticas. La ventaja abrumadora de números soviéticos finalmente había surtido efecto y habían tomado la decisiva posición de las alturas de Silo, y luego fueron atacando a contrapendiente, descendiendo por el lado opuesto de las colinas de Silo. Los alemanes, que habían sin embargo logrado replegarse en forma relativamente ordenada, los que no habían quedado cercados, atacaron o dispararon contra los soviéticos con todo lo que tenían, con todo el fuego de artillería y de armas antitanque posible, y los soviéticos sufrieron en este momento bastantes bajas. Los remanentes alemanes que habían sobrevivido a la pérdida de Silo se replegaron a Münchenberg. Por el sur, Konev seguía avanzando en gran forma, ya llegando, solamente en este día, Konev avanzó 20 kilómetros y ya estaba en el valle de Spri y había sacado fuera de combate a 4 divisiones del grupo de ejército centro alemán. Ahora que había caído Silo y ahora que Konev con su segundo frente ucraniano estaba ya en el valle del río Spri, un movimiento de pinzas entre el primer frente bielorruso y el primer frente ucraniano era sumamente posible, y el noveno ejército y parte del grupo ejército centro estaban en graves riesgos de caer cercados. Con la caída de las alturas de Silo, se hundía el flanco norte del noveno ejército alemán y el flanco sur del tercer ejército Panzer alemán. Las tropas que habían logrado replegarse de Silo plantaron una nueva resistencia en Münchenberg. Ahí sí pudieron participar las 2 divisiones de granaderos Panzer de las SS, la división Nordland y la división Nederland, que no habían podido llegar a tiempo a luchar en Silo, pero que sí lo hicieron en Münchenberg en gran forma, pero ya en una inferioridad que no les permitió detener la embestida soviética. En Münchenberg se resistió hasta la tarde del día 19 de abril, en el cual, momento en el cual los soviéticos finalmente toman control absoluto de esta posición clave de Münchenberg, y en este momento ya podemos decir en forma categórica que no había ningún grupo de tropas alemanas organizadas entre los soviéticos y la capital del Reich en Berlín. Para recapitular, recordemos que el frente bielorruso al inicio de esta batalla tenía más de 800.000 soldados, 3.000 tanques y más de 20.000 cañones. El noveno ejército al inicio del combate tenía 220.000 soldados, 500 tanques y alrededor de 2.600 cañones. En cuanto a bajas, se habla, los historiadores coinciden en que el noveno ejército tuvo entre 12.000 y 15.000 bajas, mientras que los soviéticos, las cifras acá varían bastante dependiendo de la fuente, oscilan entre los 35 y algunos dicen hasta 70.000 bajas. También es importante recalcar que solamente en este sector los soviéticos perdieron 750 blindados y perderían un total de 3.000 a lo largo de todo el frente. El noveno ejército, por su parte, perdió prácticamente toda su capacidad de tanques y de artillería, dado que esta o bien fue destruida o no pudieron ser replegadas. Sin embargo, el tercer ejército Panzer, al mando de von Mautenfeld, seguía luchando contra el segundo frente bielorruso de Rokossovski, y gran parte de él aún estaba combatiendo. Otra parte del noveno ejército seguía también combatiendo hacia el sur de lo que era la línea alemana en Silo, y vamos a ver también que hay 2 ejércitos que se van a comenzar a mencionar en estos momentos y que tuvieron un rol en los días finales de Berlín. Me refiero por un lado al 12º ejército al mando de Walter Wenck,
el general más joven de la Wehrmacht, con solamente 45 años, y que estaba en sus posiciones en el frente occidental, en el Elba, y que sin embargo, como comentaremos en el capítulo siguiente, tendría un rol sumamente interesante en los días finales de la guerra. Y también estaba el recientemente creado grupo de ejércitos Felix Steiner. Felix Steiner era un general de las Waffen-SS, según los generales de la Wehrmacht, uno de los mejores, si no el mejor, líder de las Waffen-SS, y eso era algo, viniendo de la Wehrmacht, que eso quería decir que efectivamente Steiner se había ganado el respeto de sus colegas de la Wehrmacht. Algunos de estos ejércitos, sobre todo el 12º de Wenck y el de Steiner, algunos piensan que eran ejércitos en papel, pero ya más adelante en el siguiente capítulo, en el cual trataremos los días finales de la guerra y los combates que se generaron en torno a la capital de Berlín, vamos a ver cómo es que cada uno de estos 4 ejércitos jugó un rol sumamente interesante en los días finales del Tercer Reich. Gracias.